Mario Vergara, presidente del Banco Central, iniciamos estos desayunos útiles en una materia que te es cara, que te es grata, de la cual sabes mucho. ¿Cuál es la primera impresión que te deja lo que acaba de disertar Álvaro García? Bueno, sin duda, en primer lugar, creo que es la reafirmación de los roles institucionales, en particular de la Oficina de Planeamiento. Él recorrió ordenadamente las responsabilidades que la Constitución y las normas dan a la oficina y creo que está más que claro además que es una oficina de carácter que tiene una visión transversal y que por lo tanto tiene que actuar coordinadamente con el conjunto del Poder Ejecutivo y otros organismos asociados, vinculados a las temáticas, sobre todo de competitividad, y que bueno, creo que hay muchísima sintonía, una orientación muy clara, una coordinación creciente en todas estas áreas, tanto en lo vinculado a la parte de competitividad como de participación ciudadana, como de visión de largo plazo en cuestiones de infraestructura, como lo que es también el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las empresas públicas. Creo que el panorama que Álvaro trazó refleja una excelente visión de mediano y de largo plazo y en el trabajo también de corto plazo en el tema presupuestal. ¿Es mucho el cambio que hay cuando hay un cambio de gobierno, a pesar de que la misma fuerza política queda en el gobierno, tanto en el Banco Central, tanto en la OPP, los diferentes organismos con los cuales ustedes manejan la economía? ¿Ese cambio es difícil? No, yo diría que hay una suerte de continuidad que prima, sobre todo en el área de la política económica. Por supuesto que las improntas personales también influyen en general, pero creo que en el área particular de la política económica somos más o menos las mismas cabecitas que estamos en uno u otro lado y por lo tanto eso facilita toda transición. En esto me gustaría incluso hacer un comentario adicional, porque uno, por las razones tanto del Banco Central como del Ministerio, tiene mucho vínculo internacional en las áreas económicas, en América Latina, incluso fuera de América Latina, y realmente Uruguay es visto casi que con una sana envidia de lo que es la posibilidad de tener una continuidad. No me refiero a las cuestiones de la política partidaria, sino a las cuestiones de la política económica, de la orientación de la política económica e incluso de los principales actores. Eso es algo que en otros países lo ven, reitero, con un poco de celo porque justamente viven experiencias un poquito diferentes, de muchos vaivenes, de mucha incertidumbre y creo que nosotros tenemos que también apreciar como un activo de este proceso, la continuidad en la orientación de las políticas públicas, de la política económica, de la política social, que también obviamente la tiene, y que es algo que creemos redunda en resultados positivos. Estancamiento de Brasil, no sé si llamarlo devaluación, un dólar que sigue creciendo, estos primeros encontronazos con la realidad, ¿cómo los maneja el Banco Central? Bueno, hay un diagnóstico de la economía global y la economía regional que es diferente al que sucedía hace algunos años. La economía global, tenemos a un Estados Unidos que parece ahora sí repuntar de manera más firme, eso trae aparejado un fortalecimiento de su moneda y por lo tanto los aumentos en el tipo de cambio en Uruguay de alguna manera son también el reflejo de lo que está pasando a nivel global con ese fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, así como cuando caía el dólar acá, nosotros enfatizábamos el hecho de que eran las condicionantes internacionales lo que lo determinaban, la debilidad del dólar a nivel internacional, también ahora en el proceso de recuperación del tipo de cambio tenemos esa misma visión. Lo que más influye en ese proceso de aumento del dólar en este tiempo es el fortalecimiento del dólar a nivel global, a nivel internacional, derivado del repunte de la economía de Estados Unidos y de que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, está desmantelando de alguna manera la política expansiva que tuvo en los años anteriores. Tenemos una Europa estancada con riesgos de deflación, o sea que por el lado de Europa la única ventaja con respecto a hace algunos años es que ya no genera tanta incertidumbre en los mercados financieros, pero tampoco allí se ve que por un largo rato vaya a haber un motor de demanda, de crecimiento.
China va a seguir creciendo a tasas razonables, un poco menos que hace algunos años, pero a los efectos nuestros creemos que no presenta ahí un riesgo significativo. China, si en vez de crecer al 9, al 10, crece al 6 o al 7, sigue siendo una tasa razonable. Además, China está creciendo ahora poniendo más énfasis en el consumo doméstico y no tanto en las exportaciones. Entonces, va a seguir importando alimentos, que es básicamente lo que nosotros le exportamos. Y la región sigue, América Latina se ha desacelerado, no es solo Argentina y Brasil, Chile está creciendo por debajo del 2%, Perú, que estaba creciendo al 6-7%, creció este año al 2,5%, o sea, una tasa del 3,5% como la que tuvo Uruguay el año pasado, realmente un excelente guarismo en el concierto latinoamericano y en el concierto global. Y efectivamente se continuará este proceso de desaceleración. Desaceleración que no es caída, ¿verdad? Porque a veces se lee en la prensa, en los medios, como una cuestión dramática que la economía se desacelere. Crecer al 2,5%, 3,5% es un muy buen guarismo, no es una caída del producto, no es ninguna cuestión ni de recesión ni de crisis, ¿verdad? Simplemente que la economía comienza a crecer a un ritmo más lento, lo cual es también razonable para los equilibrios, lo cual era también esperable porque nadie pensaba que el Uruguay iba a crecer al 5, 6, 7% toda la vida. O sea, nosotros en ese sentido vemos un contexto un poco más desafiante en ese terreno. La región en particular tiene sus problemas, ¿verdad? Brasil este año va a caer su economía y muy de a poquito va a poder recuperar el año siguiente. Argentina está ahí entre que cae y no cae, o sea, tenemos una región fría desde el punto de vista del crecimiento, no va a ser el motor que nos ayude a seguir creciendo por un tiempo, pero tampoco hay que dramatizarlo esto, porque en realidad ya hace varios años que esa situación es más o menos así. Brasil no crece a tasas significativas hace por lo menos 4 años, no es de ahora. Ahora sí, creció casi 0 el año pasado y este año va a caer un 1%. Pero en los 2-3 años anteriores su crecimiento no superó el 2%. Para hacer la B de las BRICS quedaba un poco corto, ¿verdad? O sea que Brasil no estaba creciendo mucho ya desde el año 2011. Y Argentina crecía, pero también tomaba un conjunto de medidas en el terreno cambiario, en el terreno de la limitación de las importaciones, en el terreno del uso de los puertos, etcétera, etcétera, en la facilitación de los dólares para el turismo, que de alguna manera también nos venía afectando ya desde el año 2011. O sea que yo diría que hace 3-4 años por lo menos que la región no era el motor que nos ayudaba principalmente en el crecimiento. De todas maneras es un dato de la realidad que Argentina y Brasil están esencialmente estancados y que por lo tanto también es una prueba más de ver si hicimos bien los deberes, porque en otras épocas cuando Argentina y Brasil se estancaban, para nosotros eso era realmente un drama, y ahora con todo el proceso de diversificación de exportaciones, de mercados, de productos, de orígenes de inversión extranjera que el país ha tenido en los últimos 8 o 9 años, que hace que, por ejemplo, le estemos exportando a 140 países, que estemos recibiendo inversión directa de decenas de países, bueno, eso ha hecho que estemos menos expuestos a lo que sucede en la región y por lo tanto ha sido una estrategia que redujo ese riesgo, mitigó esa vulnerabilidad y por lo tanto la situación regional la vemos sí con atención, con preocupación, pero no nos condiciona sustancialmente la orientación de la política. Seguimos hace un tiempo, en 2009 me acuerdo ya cuando la crisis internacional, que nosotros decíamos que en estos casos nosotros tenemos una actitud de alerta serena, ¿sí? O sea, estamos atentos a lo que pasa, pero tranquilos de que hemos construido una plataforma a partir de esta estrategia del manejo de riesgos y vulnerabilidades, una plataforma para poder navegar en momentos de mayor turbulencia o en este caso de mayor enfriamiento de la economía mundial. Mario, serás el protagonista el próximo 5 de mayo, aquí en las líneas de encuentro de Somos Uruguay. ¿Algún adelanto? Porque la concurrencia tenemos cabeza de cámaras empresariales, colegas, gente de la oposición. ¿Algún adelanto de lo que puede ser tu disertación? Bueno, obviamente es ineludible no tocar los temas vinculados a la política monetaria, que obviamente interactúa con los temas cambiarios y la competitividad.
es ineludible también tomar un rato para ver los temas de estabilidad financiera, o sea, las responsabilidades básicas del Banco Central. Me gustaría también enfatizar los temas de la inclusión financiera. Creemos que esta es una de las líneas de trabajo del gobierno que vale la pena reafirmar, impulsar, ver cómo está impactando y seguir estimulando a la gente a tomar conductas vinculadas a la inclusión financiera. Y también un tema que voy un poco a poner sobre la mesa que tiene que ver con la credibilidad del Banco Central. Porque creemos que en el ambiente mediático, en el ambiente de analistas, hay alguna confusión sobre ese tema y nos gustaría despejar dudas sobre las cuestiones reputacionales y la credibilidad del Banco Central, y lo vamos a hacer con elementos, creemos, sólidos que tenemos sobre la mesa. Así que bueno, si hay una cuestión un poco desafiante en ese sentido, creo que es esa para nosotros y es la que vamos a tratar en la cena del 5 de mayo aquí en el Sheraton. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, Mario Vergara. Ha sido un gusto.